Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues en la ronda número 8 del Candidatos también había un gran duelo entre el jugador más rápido del oeste contra uno de los claros favoritos. Estamos hablando que nada más y nada menos Hikaru Nakamura se enfrentaba a Fabiano Caruana. Hikaru Nakamura con piezas blancas pues nos salía con peón de rey con E4 y le respondía a Fabiano Caruana con E5, que hasta este momento le estaba, digamos, pisando los talones a Nepo. Vamos a ver qué sucede en esta partida, puesto que Hikaru Nakamura también necesita ganar para de alguna manera optar a esa primera plaza tan ansiada para poder arrebatar el título al campeón mundial. Aquí las blancas jugaban caballo F3, caballo C6 y alfil B5, planteándose en el tablero una apertura española, también conocida como la Ruy López. Defensa Morphy utiliza Fabiano Caruana con A6 y alfil A4. Tras esta jugada, las negras juegan caballo F6 tocando el peón central y las blancas aquí juegan enroque corto, diciendo, oye, ¿quieres comerte ese peón? Adelante. De hecho, aquí Caruana se lo zampa, acepta entrar, digamos, que en la apertura abierta. Todo esto es teoría y pues sencillamente Hikaru ataca con un peón al centro. B5 juegan aquí expulsando ya a ese alfil que en algunas variantes pues ya está amenazando zamparse ese peón y zamparse ese caballo y zampar en el centro. La partida, como os digo, continuó con B5, alfil B3 y ahora aquí juegan D5, una jugada necesaria porque una jugada como D6 apoyando el peón central sería un gravísimo error de las negras, puesto que se encuentran ante la trampa muy conocida, alfil D5, toca los dos caballos y las negras se tienen que ir a las duchas. Es por eso que aquí juegan D5. Ahora no existe alfil por D5 porque la dama defiende y entonces las blancas juegan D por E5 recuperando su peón y además tocando el peón central D. Todo teoría también en esta variante de la española, en la variante abierta. Alfil E6 tienen que defender a ese peón y ahora C3, dándole ya un cobijo a este alfil en algunas variantes. Las negras jugaron alfil C5 preparando el enroque, caballo BD2, enfrentando los caballitos y aquí se enroca Fabiano Caruana, a lo que Hikaru juega alfil C2, tocando al caballo, amenazando ganar ahí un peón. Por lo tanto, caballo por F2 es más empleado, aquí se ha empleado alguna vez más alfil por F2, pero caballo por F2 es una jugada que prácticamente se llega a posiciones parecidas, puesto que las negras están entregando dos piezas por torre y peón. Tras torre por F2, alfil por F2 y rey por F2. Las blancas, como os digo, tienen dos piezas a cambio de, bueno, de la torre y el peón de las negras. Una posición que también se ha jugado bastantes veces, una posición equilibrada donde los dos jugadores tienen opciones a llevarse la partida. F6 juega Caruana atacando el centro. Deciros que aquí en vez de alfil por F2, directamente se ha empleado más la jugada F6. En esta, digamos que es la variante principal en esta posición. Trae por F6, alfil por F2, ahora sí, y tras rey por F2, dama por F6. Y esta posición se ha jugado, no obstante, es una posición también muy igualada. Como os digo, primero juegan alfil por F2, Caruana prefiere capturar primero con el alfil y tras rey por F2, F6, una jugada interesante a la que Caruana contesta con caballo F1 y ahora, perdón, Hikaru contesta con caballo por F1 y ahora las negras capturan y ganan otro peón y además la amenaza que tiene ahora Fabiano Caruana en esta posición es muy grave para las blancas porque amenazan un E4 atacando al caballo que, como os podéis dar cuenta, no se puede marchar a ningún lugar ya que queda clavado. Es por ello que aquí lo que juega, antes que suceda E4, lo que juega
Nakamura es rey G1, aparta el rey de los rayos X de la torre y dama B6. La partida continuó con alfil E3 desarrollando pieza, alfil F5 enfrenta a los alfiles y alfil B3 tocando el peón central. Las negras tienen un buen centro de peones, así que Hikaru ya lo está atacando con ese alfil y la dama. Torre a D8 tienen que defenderlo las negras y ahora dama E1. Caballo A5 tocando al alfil y dama F2. Pero realmente este caballo A5, más que querer capturar el alfil, lo que quiere es darle paso al peón. Y fijaos que las blancas obtendrán un centro brutal, formidable. Caballo B7 prefiere mantener pieza en el tablero en vez de comer este alfil, ya que caballo por B3, A por B3, D4 y ahora C por D4. Y tras E por D4, alfil por D4 y las blancas también se amenaza directamente un alfil C5 tocando a dama y torre, ganando la partida. Todavía es verdad que tienen torre F8, alfil C5 tocando la dama, dama F6 y ahora B4. Y de esta forma, bueno, las blancas están sólidas, en una muy buena posición, siguen teniendo dos piezas por torre y peón, por lo tanto están bien las blancas, una posición donde tienen muchas posibilidades. Caballo por B3 no se juega y se juega caballo B7, a lo que torre E1 centralizando la torre, C5 y fijaos qué pedazo de centro brutal tienen las negras ahora mismo. En esta posición parece que da miedo, dominan toda la cuarta fila de las blancas, una posición brutal, dominio total del tablero, pero Hikaru con esas dos piezas tiene mucho que decir y juega caballo G3 tocando al alfil. Y ahora viene una serie de, digamos, de ataques de Hikaru con sus piezas a las piezas de las negras. Alfil D3, dama C2 tocando otra vez al alfil, C4 defiende a su alfil, toca el alfil blanco que se va a D1. Torre D7, quizá quiere doblar las torres en la columna F y alfil F2 tocando al peón E. Pero aquí Caruana tiene esta jugada. Torre D, F7. De esta manera es imposible que las blancas capturen ese peón ni con caballo ni con torre. Si capturan con caballo, torre por F2 y gana pieza aquí. Las negras ya están ganando en esta posición. Y si torre por E5, vendría torre por F3, quitándole la defensa a la torre. Alfil por D3 y dama por E5. Y ahora las negras tienen calidad. Por lo tanto, cuidado. Aquí, tras E4 tocando al caballo, caballo D4. No, perdón, que me he pasado 3 pueblos, ¿vale? Aquí no he dicho que las blancas juegan caballo H1. Una jugada increíble, el caballo antilechuga, podríamos llamar a este caballo. ¿Por qué? Porque es un caballo en principio malo, pero cumple una labor defensiva muy muy importante. ¿Cuál? Defiende al alfil. Si ahora, por ejemplo, como juegan las negras, E4 tocan al caballo, el caballo se va, este alfil queda súper defendido con el caballo este, que en principio yo nunca he visto un caballo tan malo que haga una buena labor como este. Brutal, ese caballo ahí, antilechuga, le podríamos decir. Pero lechuguero a la misma vez porque defiende dama G6, H4, se viene H5 atacando a la dama otra vez, caballo C5 y ahora H5 tocando a la dama, dama D6 y alfil G4. Una jugada que coordina con el caballo en la casilla E6, podrían venir dobles si este caballo se va a la torre, podrían venir alfil E6 tocando a la dama y al rey. Una posición que empieza a ser peligrosa para las negras. H6 juegan las negras, dama E3
Y ahora dama F4 tocando a ese alfil. Dama por F4, torre por F4, siguen tocando al alfil y ahora caballo E6. Muy buena jugada, que no solo toca esa torre, sino que toca esta, toca el caballo. Así que hay que eliminar a ese caballo lechuguero. Caballo por E6 y alfil por E6. Toca al caballo, perdón, toca al rey y toca al peón de D5. Rey H7, alfil por D5, Nakamura recupera uno de sus peones y ahora torre F5 tocando al alfil, tocando al peón, alfil C6, torre por H5, las negras vuelven a tener una torre y dos peones por dos piezas y ahora alfil D4. Y fijaos qué buenos alfiles tiene Nakamura en esta posición. Torre F5, doblando las torres, caballo F2, tocan el peón central, torre F7 y ahora B4, fijando los peones en casillas blancas. Aquí, bueno, una jugada en vez de B4 como caballo por E4, pues es una jugada que también las blancas quedan bien, si torre por F, torre F1, torre por F1, torre por F1 y rey H2. Y las blancas tienen dos piezas por torre, o sea que están bien. Juegan B4, que es una jugada también bastante buena, fija los peones y está amenazando a 4 tocando dos veces el peón de B5. Jugaron H5 y A4. Tras B por A4, alfil por A4. H4 y alfil E3, tocando a la torre. Torre F5, torre A1. Por rayo X está tocando al peoncito. H3 y ahora torre A2. Torre A2, una jugada que en principio defiende la segunda fila. Fijaos, caballo por H3, pues no es muy buena jugada porque permite que Caruana se active tras torre por F1. Cambio de torre. Torre por F1, rey H2. Torre E1 toca al alfil. Alfil D2, torre E2, alfil F4 y torre A2. Empieza esta torre a estar súper activa. Alfil C6, torre C2 tocando los peones. Y esto es una posición más o menos igualada por esa torre tan activa de las negras. Torre A2 juegan las blancas. No pueden activarse las piezas negras. Y ahora H por G2. Alfil D1 tocan el peón de A6. Torre F6 defiende y alfil G4, tocando pues fuertemente a esa torre que se tiene que empezar a mover. Torre D5, rey por G2, zampando el peón. Torre G6 clava el alfil, pero rey G3 vuelve a defender, este caballo se libera. Alfil F1 y alfil D4. Aquí caballo por D4. Las negras disminuyen, digamos, la ventaja blanca porque tienen torre E5 tocando las dos piezas. Si ahora caballo G5, esta es la única que salva, torre por G5, alfil por G5 y torre por G5. Y una posición que las negras han reducido ventaja. No es lo mejor para las blancas capturar y juegan alfil D4, apartando el alfil y preparándose para capturar ese peón. Alfil D3 defiende este alfil muy bien sus peones. Rey F4 se aparta de la mirada de la torre. Rey G8. Y ahora alfil F5 toca la torre, toca el peón. Torre H6, una partida brutal de Naka. Torre G4, toca a la torre otra vez. Vuelve a hostigar a esa torre. Torre D6. Y ahora caballo E3, tocando otra vez a la torre. Torre B5. Alfil C5. Pedazo de arqueros tiene Nakamura en el centro del tablero, hostigando a las torres como si no hubiera un mañana. Torre F6. Amenaza ahora. Esto es una amenaza importante de Caruana. Amenaza G6. Toca el alfil que está clavado. Por lo tanto, rey E5 apartándose de la clavada. Rey F7.
caballo D5, toca la torre otra vez. Y aquí Caruana se ve obligado a entregar más material, porque si por ejemplo torre C6, fijaos que viene la torre y se está viniendo un descubierto sobre el rey amenazando a las dos torres y ganando más material en todas las variantes. Así que juega torre por F5, rey por F5 y ahora las blancas tienen un caballo más. Así de sencillo. Nakamura tiene un caballo más, E3, pero Caruana cuenta con que va a coronar el peón. ¿Conseguirá coronar este peón? Pues lo vamos a ver. Rey E5, el peón está atacado, pero ahora lo avanza y realmente ese peón se viene a la coronación. ¿Qué hace aquí Hikaru? Pues fijaos, alfil F2 impide que el peón corone. Torre B8 para activar esta torre y apoyar el peón. Y aquí Nakamura prefiere bloquear el peón pasado. Aunque torre por A6 era muy buena jugada de las blancas, torre E8 jaque, pues resulta que no hace nada ya que rey D4 y si ahora corona, pues tras alfil por E1 y torre por E1, las negras parece que han conseguido reducir ventaja, pero este peón ahora es imparable. Por ejemplo, B5, torre B1 atacándolo, B6, el peón está coronando. Alfil E2, por ejemplo, para venir a eliminar ese caballo, pues dan un jaque, torre A7, rey G6 y B7. Y este peón ya corona. Si intentan, por ejemplo, alfil B3 tocando al caballo, caballo B4, y de esta manera el peón es un peón campeón. Por lo tanto, era buena jugada torre por A6, difícil, pero Naka prefiere bloquear el peón con alfil E1. Torre E8, ataca al rey y ahora rey F4. El rey viene a defender al peón, va a traer también el caballo a la defensa. Fijaos cómo lo hace aquí Nakamura. G5, rey G3, torre E6, defendiendo el peón de A6 y ahora rey F2. La partida siguió con torre H6, rey E3, torre E6, rey F2, repiten un par de jugadas, torre H6, caballo E3 para caballo G2 y meter el caballo de centinela ahí para que no pase el peón. Torre F6 jugó Caruana, de hecho aquí está muy mal ya. Rey G3, torre F1 toca a ese alfil, pero sencillamente el caballo lo defiende. Nakamura ya en una posición completamente ganada porque el peón no puede coronar, el peón de las negras, y básicamente tienen un caballo de más. Torre F6, patalea un poco Caruana, alfil F2 para traer el caballo, rey G6, torre A5, torre E6 y caballo E1 bloqueando a ese peligroso peón. Aquí jugaron alfil F5, caballo F3 y en esta posición tras torre D6 caballo D4 tocando al alfil, tocando al peón, el peón no puede avanzar. Todavía pataleo aquí un poquito, alfil D3, torre E5, tocan dos veces el peón. Y rey F6 y tras caballo F3 defendiendo a la torre, tocando este peón. Aquí Caruana creo que en la jugada 74, una lucha durísima, se rinde ante tal ventaja de, digamos, de Hikaru Nakamura con una pieza de más, porque ya ha consolidado su posición y no hay manera de penetrar aquí, hacer nada. O sea que Caruana, que estaba a medio punto de Nepo, como habéis visto en el vídeo anterior, ha ganado, se aleja un punto ya Caruana de Nepo y Nakamura les viene pisando los talones, sobre todo a Caruana. Fijaos, os pongo por aquí digamos, la clasificación del torneo. A ver si... Vale, aquí la tenéis. La clasificación del torneo. Os la dejo por aquí para que veáis que Neponiachi lleva 6 puntos, Caruana 5, Nakamura lleva 4,5 pisándole los talones. Richard Rapport, que hoy ha hecho buena partida también,
está ahí, pero los otros ya, Din Liren, Jan Duda, Rajabo y Firucha se alejan muchísimo y parece que ellos no van a ser el siguiente retador de Magnus Carlsen. Bien amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.